Encuentre el volumen del sólido acotado abajo por el plano z igual a 3, y arriba por la esfera x cuadrado más y cuadrado, más z cuadrado es igual a 4 cuadrados. El volumen de la región 3 de R está dada por la integral triple que se muestra aquí, donde cuando se usan coordenadas esféricas, dv es igual a seno cuadrado phi cuadrado a rho de phi de teta. Y cuando se usan coordenadas cínicas, dv es igual a r de z de r teta. Mostraremos la configuración de la integral triple usando coordenadas cilíndricas y esféricas. Y luego evaluaremos la triple integral más fácil. Primero veamos esto en 3 dimensiones. Nuestro objetivo es encontrar el volumen de sólido sobre el plano, y debajo de la esfera que sería este sólido aquí. Para ayudarnos a determinar los límites de integración, lo dividiremos verticalmente y también proyecte la intersección del plano y la esfera en el plano psi. Sin embargo, antes de hacer esto, repasemos las coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, ρ es la distancia entre el punto y el origen. Z es el ángulo en sentido antihorario desde el polo o el eje X positivo en el plano psi, y φ es el ángulo entre el eje Z positivo y el punto. Volviendo a nuestro trabajo, mirando el corte vertical, sabemos que esta longitud es 4, el radio de la esfera. Sabemos que esta longitud aquí en el triángulo rectángulo es 3 porque su línea horizontal está determinada por el plano, Z es igual a 3. Este sería el ángulo φ. Ahora mirando la integral triple, el primer paso es encontrar los límites de integración para ρ, que nuevamente es la distancia desde el origen, que es nuevamente la distancia desde el origen hasta, que nuevamente es la distancia desde el origen hasta cualquier punto del sólido. Notaremos cómo el límite inferior de ρ será determinado por esta línea horizontal donde z es igual a 3. Entonces sabemos que z es igual a 3 a lo largo de esta línea horizontal. También sabemos que z es igual a ρ coseno φ. Entonces, si sustituimos 3 por z, tenemos 3 iguales ρ coseno φ. Dividiendo ambos lados por coseno φ, sabemos que ρ es igual a 3 dividido por coseno φ, a lo largo de esta línea horizontal donde z es igual a 3, lo que nos da el límite inferior de integración para ρ. Entonces aquí tenemos 3 divididos por el coseno φ. El límite superior de integración para ρ sería la distancia desde el origen a esta parte de la esfera. Y debido a que la esfera tiene un radio de 4, el límite superior de integración para ρ es 4. Ahora determinemos los límites de integración para φ que sería este ángulo aquí. Usando este triángulo rectángulo, observe cómo el coseno φ es igual a 3 4. Entonces si el coseno φ es igual a 3 4. Si tomamos el cosine inverso o cosine de arco en ambos lados de la ecuación, tenemos φ es igual al coseno inverso de 3 4. Lo que significa que el límite de integración para φ es de 0 a coseno inverso 3 4. Y luego para θ, si proyectamos esta intersección en el plano psi, obtenemos este círculo. Podemos determinar la ecuación de este círculo de dos maneras. Usando la ecuación de la esfera, podemos sustituir 3 por z, lo que nos da x al cuadrado. Más y al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 16. Simplificando obtenemos x al cuadrado más, y al cuadrado igual a 16 menos 9 es 7. R cuadrado es igual a 7, lo que significa que r es igual a la raíz cuadrada de 7. También podríamos determinar el radio del círculo mirando de nuevo este triángulo rectángulo. Usando el teorema de Pitágoras, 4 cuadrados menos 3 cuadrados es igual a 7, y por lo tanto, esta longitud tiene que ser la raíz cuadrada de 7, el radio de este círculo. De cualquier manera, z va a estar alrededor del círculo de 0 a 2 pi radianes. Entonces esta es la configuración usando coordenadas esféricas que, debido a que este sólido involucra un círculo, parece que sería más fácil. También configuremos esto usando coordenadas cilíndricas. Para una revisión rápida, usando coordenadas cilíndricas, r es la distancia dirigida desde el origen en el plano psi. Z es el ángulo en sentido antihorario desde el eje polar o el eje X positivo en el plano psi. Y z es la distancia dirigida hacia arriba o hacia abajo desde r, θ hasta el punto, que se muestran aquí. Mirando la configuración, el primer paso es determinar los límites de integración para z. El límite inferior de integración está determinado por el plano donde z es igual a 3.
El límite superior de integración para z estará determinado por la esfera que sabemos que tiene una ecuación x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado es igual a 16. Si resolvemos esto para z, tenemos z cuadrado igual a 16 menos x cuadrado, menos y cuadrado. Y por lo tanto, z es igual a la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado, menos y al cuadrado. Escribamos eso como menos la cantidad x cuadrado más y cuadrado. Cuando expresamos z en términos de r y θ, y x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado y, por lo tanto, z es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 16 menos r cuadrado, lo que nos da el límite superior de integración para z. A continuación están los límites de integración para r. Al observar la proyección de la intersección del plano y la esfera en el plano psi, sabemos que el radio del círculo es la raíz cuadrada 7 y, por lo tanto, los límites de integración para r son de 0 a raíz cuadrada 7. Y luego para θ, los límites de integración son de 0 a 2π en todo el círculo. Por lo tanto, será más fácil evaluar esta integral triple utilizando coordenadas cilíndricas en lugar de coordenadas esféricas. Comencemos evaluando esta triple integral. Comenzamos integrando r con respecto a z. La antiderivada es r veces z. Al determinar f grande de b menos f grande de a, sustituimos los límites de integración por z, no por r. Ahora hagamos esto en la próxima diapositiva. Tendremos r veces la raíz cuadrada de la cantidad 16 menos r al cuadrado menos 3. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. A continuación distribuiremos el r. Escribamos esto como r multiplicado por la cantidad 16 menos r cuadrado al poder de 1 2 menos 3r. Y ahora nos integramos con respecto a r. Sin embargo, al integrar aquí, realizaríamos la sustitución de u donde u es igual a 16 menos r cuadrado. Diferencial u es igual a 2r de r negativos, dividiendo ambos lados por 2 negativos, tenemos 1 2 de u negativo igual a r de r. Lo que significa que al integrar aquí, tendremos un factor adicional de 1 2 negativo. En términos de t, tendríamos 1 2 de u negativo veces u a la 1 o 2. Por lo tanto, tendríamos un valor negativo de 1 2 veces u para el 3 2, dividido por 3 2, que es lo mismo que multiplicar por 2 3. Negativo 1 2 veces 2 3 es igual a negativo 1 3. Y u al 3 2 es realmente la cantidad 16 menos r cuadrado al 3 2. Y luego tenemos menos 3 veces r cuadrado dividido por 2 o 3 2r cuadrado. Ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a. Cuando r es igual a la raíz cuadrada de 7, la raíz cuadrada de 7 es 7, 16 menos 7 es 9. Entonces tenemos negativo 1 3 por 9 al 3 2, menos 3 2 veces, nuevamente el cuadrado de la raíz cuadrada de 7 es 7, entonces tenemos 3 2 veces 7. Y luego, cuando r es 0. Tendremos 1 3 negativo 16 por 3 2. Menos, esto sería 0. Continuemos en la próxima diapositiva. 9 al 3 2 es igual a 27. 16 al 3 2 es igual a 64. Esto se simplifica a 9 negativos menos 21 o 2. Tenemos menos, esto se simplifica a negativo 64 3. Todo esto se simplifica a 11 6. Entonces tenemos la integral de 0 a 2π. 11 6 de θ. Y ahora nos integramos con respecto a θ. La antiderivada es 11 6 θ. Permítanme encontrar f grande de b menos f grande de una vez más, que es 11 6 veces 2π menos 0, que equivale a 11 6 veces 2π. Simplificando,
El volumen exacto es 11,3 pi, y esto sería unidades cúbicas. ¿Por qué es volumen entonces? Ahora sabemos que el volumen limitado arriba por la esfera, y abajo por el plano rojo es exactamente 11,3 pi unidades cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil.